Una verdad devastadora está emergiendo, afectando a más de 2.000 millones de musulmanes, y la causa no viene de fuera, sino de sus propios gobiernos. Lo que revelaremos transformará tu percepción del futuro de una civilización entera. Algo devastador está ocurriendo a 2.006.000 millones de musulmanes. Y los responsables de este daño no son forasteros en absoluto. Son los hombres que dirigen sus gobiernos. Una teocracia en Teherán que acaba de pasar el poder de padre a hijo, mientras sus propios ciudadanos huyen. Un gobierno militar en El Cairo, endeudando al país con un agujero de 169.000 millones de dólares para construir una capital en el desierto que casi nadie pidió. Un estado en Islamabad que ha recurrido al FMI más de 20 veces y aún no puede evitar que sus médicos se vayan del país. 1 de cada 4 personas vivas es musulmana, y en los países donde la mayoría reside, la misma maquinaria está aplastando el mismo futuro. Durante la mayor parte de los últimos 50 años, el mundo musulmán tuvo lo que toda economía occidental envejecida anhelaba desesperadamente: gente joven, cantidades enormes de ellos. Si hubieras caminado por El Cairo, Teherán, Estambul o Karachi en el año 2000, habrías recorrido ciudades que parecían nacer ante tus ojos. Aulas abarrotadas más allá de su capacidad, salas de maternidad funcionando día y noche, calles que pertenecían a personas menores de 30 años. Los números contaban una historia en la que todos parecían estar de acuerdo. El mundo musulmán era la porción de la humanidad más joven y de más rápido crecimiento en el planeta. Y los demógrafos escribían con tranquila confianza sobre un siglo venidero en el que el peso demográfico se traduciría en poder. Más trabajadores, más soldados, más consumidores, más creyentes. El futuro, se decía, pertenecería a quien se presentara en mayor número. Y por un tiempo, los números cumplieron su promesa. Las poblaciones se duplicaron. Las ciudades se transformaron en megaciudades. Desde Marruecos hasta Indonesia, los gobiernos construyeron todo su sentido del destino sobre una única suposición: que cada año sería mayor que el anterior. Más bocas, sí, pero también más manos, más contribuyentes, más impulso. La demografía era la carta de triunfo, y el mundo musulmán estaba convencido de que tenía todo el mazo. Los analistas occidentales escribían nerviosamente al respecto. Los estrategas en Washington y Bruselas trataron el auge juvenil en el mundo islámico como una fuerza que remodelaría el equilibrio del siglo. Y no era solo Oriente Medio. Indonesia, la nación de mayoría musulmana más grande del planeta, sumaba personas por decenas de millones. Egipto se acercaba rápidamente a los 100 millones. Los economistas incluso tenían un nombre para lo que se suponía que vendría después: el dividendo demográfico. Una ventana dorada, cuando una ola de jóvenes en edad de trabajar eleva a un país de la pobreza a la prosperidad, como sucedió en el este de Asia. Decenas de estados de mayoría musulmana se encontraban justo al borde de esa ventana. Todo lo que tenían que hacer era cruzarla. Entonces, la suposición se rompió. No fue por una guerra, una hambruna o una plaga, sino silenciosamente, dentro de los registros hospitalarios y las tablas censales, de una forma que casi nadie notó, hasta que la tendencia ya estaba más allá del punto de no retorno. Las poblaciones jóvenes, que se suponía que impulsarían los próximos 100 años, simplemente dejaron de reproducirse. Y lo que debería hacer que cualquiera se siente derecho es la rapidez y la violencia con la que sucedió. Tomemos el país que construyó toda su identidad alrededor del desafío y el destino divino: Irán. En la década de 1980, la mujer iraní promedio tenía cerca de 7 hijos. Para el año que termina en marzo de 2025, el propio Ministerio de Salud de Irán situó la tasa de fertilidad nacional en 1.35, muy por debajo del 2.1 necesario para mantener una población estable. En el año que termina en marzo de 2026, el número de nacimientos en Irán cayó por debajo de los 900.000 por primera vez en la historia moderna del país. Una nación de más de 93 millones de personas,
que produce menos bebés cada año que en casi cualquier momento de la memoria viva. En la capital, el panorama es aún más sombrío. La fertilidad en la provincia de Teherán ya había caído a 1.2, el tipo de número que solo se ve en los rincones más agotados del este de Asia. Y no son solo las cunas las que se vacían. Los iraníes apenas se están casando. Los matrimonios anuales han caído de aproximadamente 800.000 al año a principios de la década de 2010 a alrededor de 480.000. La proporción de mujeres que nunca se casan se ha multiplicado por 7 en menos de 4 décadas. Las propias autoridades demográficas de Irán han advertido públicamente que las muertes podrían empezar a superar a los nacimientos en una generación, y que el país podría no recuperar nunca una tasa de natalidad estable. Eso no es una lenta deriva demográfica, es un colapso. E Irán está lejos de ser el único. En Turquía, el Instituto de Estadística registró una tasa de fertilidad de 1.48 en 2024, la más baja en la historia de la nación, por debajo del 2.38 de principios de siglo. El número de nacimientos vivos cayó de 1.32 millones en 2001 a menos de 900.000 en 2025. De las 81 provincias del país, 71 están ahora por debajo de la tasa de reemplazo. El presidente Recep Tayyip Erdoğan, un hombre que pasó años exhortando a las familias turcas a tener al menos 3 hijos, que desaconsejó el control de la natalidad e incluso impulsó la prohibición de las cesáreas selectivas en hospitales privados, se presentó ante una audiencia en 2025 y calificó la cifra exactamente como lo que era. Esto es un desastre, dijo. Cuando el hombre fuerte que te ordenó tener más hijos es quien anuncia el funeral, sabes que la tendencia ha superado a la política. La misma curva se está doblando en toda la región. Túnez ha caído por debajo de la tasa de reemplazo. En todo el rico Golfo, donde las familias solían tener rutinariamente 6 u 8 hijos, la tasa de natalidad de Arabia Saudita se ha desplomado de 44 nacimientos por cada 1.000 personas en 1980 a solo 16 para 2023. La civilización más joven de la Tierra se está convirtiendo silenciosamente en una de las que envejece más rápido. Y aquí hay un detalle que debería redefinir todo. Estas tasas de natalidad no colapsaron debido a una suave deriva cultural hacia familias más pequeñas en tiempos cómodos. Colapsaron bajo presión. Pregunta a los demógrafos en Turquía por qué las parejas jóvenes dejaron de tener hijos, y señalan a los mismos culpables una y otra vez. Una inflación descontrolada, el costo imposible de la vivienda, la inseguridad laboral y el creciente temor de que el futuro es simplemente demasiado inestable para traer un hijo al mundo. Los jóvenes de estos países no se niegan a formar familias porque hayan dejado de creer en ellas. Se niegan porque la economía, diseñada por sus propios gobiernos, hizo que la aritmética fuera imposible. La cuna vacía y la sala de embarque abarrotada, resulta, son 2 síntomas de la misma enfermedad. Así que, aquí está la primera pregunta incómoda. Si el futuro se suponía que pertenecería a las personas con más hijos, ¿qué sucede cuando dejan de tenerlos? Porque eso es solo la mitad de la historia. La otra mitad es aún más difícil de presenciar. No es solo que nazca menos gente, es que aquellos que nacen, crecen y se educan son los que se van en cantidades masivas. Las personas exactas que un país en dificultades necesita para salir de su agujero. Los médicos, ingenieros, científicos, fundadores, son precisamente quienes tienen las habilidades, las visas y la resolución para irse. Miremos a Pakistán. Solo entre 2024 y 2025, aproximadamente 5,00 médicos, 11.000 ingenieros y 13.000 contadores abandonaron el país. En 2023, cerca de 1 millón de pakistaníes partieron para trabajar en el extranjero. La población pakistaní en el extranjero ha superado los 10 millones, más grande que la población total de más de 100 países diferentes. Los propios economistas de desarrollo de Pakistán lo clasifican entre las naciones más afectadas del planeta por la fuga de capital humano. Con la emigración de profesionales altamente cualificados,
aumentando más de una cuarta parte en un solo año. Y encuesta tras encuesta revela que aproximadamente 1 de cada 3 pakistaníes menores de 30 años aceptaría un trabajo en el extranjero si pudiera. Y la respuesta del gobierno, bueno, celebra el dinero que envían a casa. En el año fiscal 2025, los pakistaníes en el extranjero enviaron un récord de 38.5 mil millones de dólares. Los funcionarios lo llamaron un triunfo nacional, pero no lo es. Un país que funciona con dinero que su mejor gente gana en otro lugar no está ganando. Está siendo lentamente vaciado. El médico formado con fondos públicos en Lahore ahora trata pacientes en Manchester. El ingeniero educado en Karachi ahora eleva el horizonte de otro en Dubái. Cada vuelo de salida es una transferencia de décadas de inversión de un país pobre a uno rico. Y el país pobre aplaude mientras sucede. Los economistas estiman que el talento que Pakistán pierde cada año le cuesta miles de millones en crecimiento perdido que ninguna cantidad de remesas puede reemplazar. Irán cuenta la misma historia con un acento diferente. Las estimaciones de iraníes educados que se van cada año superan las 6 cifras. Médicos, académicos, especialistas técnicos, los graduados de las mismas universidades que el régimen exhibe como prueba de su progreso. Sin embargo, no huyen solo de la pobreza. Huyen de un veredicto al que ya han llegado en privado sobre si su país tiene algún futuro por el que valga la pena quedarse. Y no se trata de un puñado de países con un puñado de graduados desafortunados. En todo el mundo árabe, decenas de miles de los graduados en ciencia e ingeniería más brillantes de la región se incorporan a las economías occidentales cada año. Pakistán, Egipto, Irán y otros se encuentran entre los primeros en las clasificaciones mundiales por la hemorragia de precisamente los profesionales cualificados que entrenaron con dinero público. Esto suma una de las mayores transferencias sostenidas de talento humano en la historia moderna, fluyendo en una única dirección, fuera del mundo de mayoría musulmana y hacia las economías ricas que nunca pagaron un céntimo por su educación. Y ese es el hilo que une todo. Porque la pregunta obvia, la que estos gobiernos no quieren que se haga en voz alta, es brutalmente simple: ¿por qué se van? La respuesta perezosa es el dinero. Los salarios son más altos en Occidente, así que la gente los persigue. Pero esa explicación se desmorona en cuanto se mira de cerca, porque muchos de estos inmigrantes dejan atrás carreras cómodas, familia, idioma y un hogar para empezar de nuevo como extraños en una tierra extranjera. La gente no desgarra sus vidas enteras por un aumento de sueldo. Lo hacen cuando dejan de creer que el lugar donde viven va a alguna parte buena. Considera cómo se ve esa elección desde dentro. Una joven termina una carrera de medicina en Teherán o El Cairo. Años de trabajo, la mejor de su clase, y luego se topa con el muro que toda persona joven y talentosa en estos países finalmente encuentra. El buen trabajo va para el sobrino de alguien. El ascenso va para quien tiene el apellido correcto o la lealtad política adecuada. El salario, una vez que la inflación termina con él, apenas cubre el alquiler. El hospital carece de equipo porque el dinero que debería haberlo comprado desapareció en algún lugar por encima de su categoría salarial. Es brillante y está atrapada. Y una tarde, rellena una solicitud de visa. No porque odia su país, sino porque se le ha dejado claro en silencio que no tiene un uso real para ella. Multiplica esa única tarde por millones y tendrás toda la crisis en miniatura. Ese es el verdadero exportador del Estado moderno de mayoría musulmana. Olvida el petróleo y los textiles. Lo más corrosivo que producen estas economías es un sentimiento. La certeza silenciosa, arraigada en las mentes de los ciudadanos más capaces, de que quedarse es un error. ¿Cómo se fabrica un sentimiento así? Bueno, se hace con una corrupción que convierte cada transacción en un peaje. Se hace con economías amañadas para que las conexiones importen más que la competencia. Se hace con políticas que castigan la ambición y recompensan la obediencia. Se hace dejando claro año tras año que el sistema no está construido para la gente que lo habita.
Está construido para mantener a un pequeño círculo en la cima, y se espera que todos los demás paguen por el privilegio de observar. En Pakistán, los propios diagnósticos del Fondo Monetario Internacional estiman que entre el 5% y el 6.5% de toda la economía desaparece cada año debido a la corrupción y la captura de élites. Eso no es un error de redondeo. Es una característica estructural. Una máquina diseñada para mover la riqueza hacia arriba, financiada por todos los que están debajo. Y aquí es donde este momento se vuelve tan peligroso. La caída de las tasas de natalidad y el aumento de la inmigración no solo se suman, se multiplican. Un país que desangra a sus jóvenes trabajadores a través de los aeropuertos, mientras no produce nuevos en casa, no se enfrenta a un solo problema. Se enfrenta al mismo problema dos veces, desde ambos extremos de la pirámide de edad al mismo tiempo. Porque la historia demográfica y la historia de la gobernanza son la misma historia. Y el lugar más claro en la Tierra para verlas fusionarse es el país que acaba de decirle al mundo entero lo poco que pretende cambiar. Comencemos con Irán, porque Irán acaba de hacer algo que debería haber puesto fin a cualquier argumento restante sobre qué tipo de sistema es realmente. Durante 37 años, la República Islámica fue gobernada por un hombre, el líder supremo Ali Jamenei. Él tenía la última palabra en todo: la economía, el ejército, los tribunales, el programa nuclear. Toda la estructura del Estado se doblaba alrededor de un único clérigo no electo que no respondía a ningún votante y no podía ser removido por ninguna elección. Para el 28 de febrero de 2026, fue asesinado en un ataque aéreo conjunto de Estados Unidos e Israel durante la guerra que desgarró la región. El hombre que había sido el centro inamovible del poder iraní durante casi 4 décadas, de repente, ya no estaba. Lo que sucedió a continuación te dijo todo lo que necesitabas saber. En cuestión de días, la Asamblea de Expertos nombró a su sucesor. No un reformista, no un tecnócrata, y ciertamente no alguien elegido por los millones de iraníes cuyas vidas controla el cargo. Eligieron a Mojtaba Jamenei, el propio hijo del líder fallecido. Una república de nombre, pero una dinastía en la práctica. El poder pasó silenciosamente de padre a hijo, por encima de las cabezas de 86 millones de personas, en el momento preciso en que el país estaba en su punto más frágil, su economía aplastada por las sanciones, su moneda en ruinas, su ejército tambaleándose por una guerra que no podía ganar. Los analistas que observan Irán de cerca notaron que el régimen había dejado de funcionar como una jerarquía construida alrededor de una figura dominante y comenzó a comportarse más como una nerviosa coalición de intransigentes, aferrándose para gestionar los escombros. Para los iraníes comunes, los escombros no son abstractos. Años de sanciones y mala gestión han destripado la economía real, disparado los precios y convertido lo que alguna vez fue un salario profesional cómodo en algo que apenas sobrevive hasta fin de mes. Un médico en Teherán puede trabajar toda una carrera y aún así luchar por permitirse una casa propia. Ese es el telón de fondo contra el cual se produjo la sucesión. Un país al que se le dice que mantenga su fe en un sistema que no puede pagar a su gente, no puede reformarse, y ahora ni siquiera puede pretender que su autoridad suprema responde a nadie más que a un único linaje. Y el mensaje que esa sucesión envió a cada joven iraní educado, sopesando si quedarse o irse, no podría haber sido más claro. El sistema no cambiará, solo se heredará a sí mismo. Este es el motor que zumba debajo de la fuga de cerebros. ¿Por qué una brillante ingeniera de 26 años en Teherán construiría su futuro dentro de un Estado que acaba de anunciar de la manera más pública imaginable que el futuro ya está asignado? No lo haría. Reserva un vuelo. Y el régimen, estrangulado por las sanciones, sentado sobre una moneda que ha perdido más del 90% de su valor desde 2018, y sangrando por las secuelas de una guerra catastrófica, pierde a una más de las personas exactas que necesitaría para reconstruirse. La teocracia garantiza su propia continuidad
y sacrifica su propio futuro en el mismo acto. Eso es la versión teocrática de una trampa. Un sistema que preferiría heredarse a sí mismo antes que reformarse, incluso con el país ardiendo a su alrededor. Este no es un caso aislado. Este patrón se repite, y las próximas versiones de esta misma historia, aunque cambian los ropajes y los linajes por balances y cheques de rescate, resultan aún más difíciles de presenciar. Pero no se necesita una teocracia para caer en esta trampa. Algunos gobiernos lo logran con nada más exótico que una hoja de cálculo presupuestaria y una adicción al endeudamiento. Miremos a Egipto, el país árabe más poblado y una de las naciones más endeudadas de todo el mundo en desarrollo. Bajo el presidente Abdel Fattah el-Sisi, la estrategia ha sido brutalmente simple: pedir prestado, construir y volver a pedir prestado. La deuda externa de Egipto se ha triplicado aproximadamente desde que Sisi asumió el poder en 2014, escalando a alrededor de 169.000 millones de dólares, cerca del 40% de toda la economía, con unos 27.000 millones en pagos que vencen solo en 2026. Para mantener las luces encendidas, El Cairo devaluó su moneda una y otra vez, con devaluaciones únicas en 2016 y entre 2022 y 2024, cada una de las cuales eliminó más de la mitad del valor de la libra frente al dólar. ¿A dónde fue todo ese dinero prestado? Bueno, una gran parte fue directamente a la arena. Al este de El Cairo, el gobierno ha estado levantando una capital administrativa completamente nueva de la nada. Un megaproyecto deslumbrante que cuesta unos 58.000 millones de dólares, completo con palacios gubernamentales y el rascacielos más alto de toda África. Y en ese mismo país, aproximadamente 1 de cada 3 egipcios vive en la pobreza. Más del 70% de la población depende del pan subsidiado para comer. Y el desempleo juvenil ha rondado cerca de 1/4 parte de todos los jóvenes durante años. Aquí está la cifra que debería dejarte helado. En el año fiscal 2025 y 2026, el gobierno egipcio está en camino de gastar aproximadamente el 65% de todos sus ingresos solo en el servicio de su deuda. 65 céntimos de cada libra se destinan a los acreedores antes de que se construya una sola escuela, antes de que se dote de personal a un solo hospital o se le dé a un solo joven ingeniero una razón para quedarse. Los pagos de intereses por sí solos ahora devoran más de la mitad de todo el presupuesto. Un gobierno no puede invertir en su gente joven cuando 2/3 de sus ingresos ya están prometidos a las personas a las que debe dinero. Y el colchón debajo de todo es peligrosamente delgado. Egipto solo tiene alrededor de 53.000 millones de dólares en reservas, apenas 5 meses de importaciones. Para un país que tiene que comprar gran parte de su trigo en el extranjero para alimentar a una población que depende del pan subsidiado, un fuerte impacto en los precios del petróleo, el turismo o el tráfico a través del Canal de Suez, y toda esa estructura se tambalea. Así es como se ve cuando un gobierno elige monumentos sobre personas. Un horizonte que brilla para las cámaras, apoyado en una base que podría agrietarse en el instante en que los préstamos se detengan. Así, los jóvenes egipcios hacen lo que hacen los jóvenes iraníes y los jóvenes pakistaníes. Se van o simplemente se desconectan, y la máquina sigue pidiendo prestado contra un futuro en el que cada vez menos de ellos tienen la intención de estar. Pakistán aplica la misma jugada con aún menos resultados. El país ha pasado por más de 20 acuerdos con el FMI a lo largo de su historia. Cada uno, un nuevo vendaje aplicado sobre una economía que nunca se cura realmente. El programa actual se extiende hasta 2027. Cada rescate compra tiempo. Ninguno de ellos compra reformas, porque una reforma real significaría confrontar las mismas redes de negocios propiedad del ejército, tierras feudales y clientelismo político que los rescates, en última instancia, mantienen vivos. Pakistán estuvo a punto de una cesación de pagos total antes de su último salvavidas. Incluso mientras inundaciones devastadoras y una inflación de 2 dígitos golpeaban a las familias comunes, es un bucle cerrado perfecto. Pides prestado para sobrevivir, sobrevives sin cambiar
y ves cómo tu mejor gente se va, porque nada cambió. Pides prestado de nuevo para tapar el agujero que dejaron atrás. Y así sucesivamente, década tras década, mientras la diáspora crece hasta convertirse en la sexta más grande del mundo. Y el país se felicita en silencio por el dinero que envían a casa. Luego está Turquía, que encontró una manera de arruinar su economía sin endeudarse en absoluto. Simplemente rompió su propio banco central. Durante años, el presidente Erdogan se aferró a una teoría que la mayoría de los economistas consideran casi al revés, que las tasas de interés altas causan inflación en lugar de controlarla, así que forzó la bajada de las tasas. Y cuando los gobernadores del Banco Central se opusieron, los despidió uno tras otro hasta que la política monetaria se doblegó a su voluntad. El resultado fue predecible para todos, excepto para el hombre que tomaba las decisiones. La inflación explotó superando el 85% en octubre de 2022. La lira entró en caída libre, deslizándose a alrededor de 42 por dólar, una fracción de lo que alguna vez fue. Incluso después de una reversión parcial y a regañadientes, la inflación seguía por encima del 30% en 2026, devorando silenciosamente los ahorros y salarios de los turcos comunes. ¿Y qué hace un joven turco educado cuando su sueldo compra menos cada mes? Cuando una casa se aleja más con cada año que pasa. Cuando el hombre en la cima trata toda la economía como un experimento personal. Lo mismo que sus homólogos en Teherán y El Cairo. Empiezan a buscar ofertas de trabajo en Berlín y Londres. Turquía también ha estado exportando silenciosamente a sus mentes más brillantes por la misma razón fundamental. Un gobierno que confunde la lealtad con la competencia y llama a los escombros estrategia. Y justo cuando uno piensa que los estados ricos en petróleo deben ser inmunes a todo esto, que con suficiente dinero simplemente se puede comprar una salida, se encuentra con la misma trampa esperando, solo que con un traje mucho más caro. Las monarquías del Golfo parecen la gran excepción. Arabia Saudita, bajo su Plan Visión 2030, ha invertido vastas sumas en reinventarse. Para 2025, la economía no petrolera ha crecido hasta aproximadamente el 55% del PIB y el sector privado hasta alrededor del 51%. Nuevas ciudades, nuevas industrias, un fondo soberano de riqueza con un valor cercano al billón de dólares, y megaproyectos emblemáticos como NEOM. En papel, es la reinvención más ambiciosa que cualquiera de estos estados haya intentado, y partes de ella están funcionando. Pero miremos cómo se está construyendo. Arabia Saudita está construyendo su futuro en gran medida con manos y mentes importadas. Los trabajadores extranjeros representaban alrededor del 41.6% de la población en 2022. Los laboratorios, los equipos de ingeniería, las nuevas empresas tecnológicas, todos dependen en gran medida del talento expatriado traído del extranjero. Porque el sistema doméstico, a pesar de toda su riqueza petrolera, nunca construyó la profunda base local de científicos, investigadores y constructores sobre la que funciona una verdadera economía del conocimiento. La brillantez que impulsa la transformación del Golfo, en gran medida, tiene un pasaporte extranjero. Esa es la clave. El Golfo no está construyendo su futuro, simplemente lo está alquilando. Y lo está alquilando contra un reloj que avanza. Porque el dinero del petróleo que paga por todo se asienta sobre un recurso que todo el planeta ahora compite por dejar de quemar. La mayoría de los estados del Golfo obtendrán entre el 40% y el 80% de sus ingresos gubernamentales de los hidrocarburos. Cuando la demanda global de petróleo finalmente alcance su punto máximo y comience su largo descenso, la factura de toda esa brillantez importada vencerá. La pregunta que nadie en Riad o Doha quiere responder en voz alta es, ¿qué sucede con un futuro alquilado cuando los cheques de alquiler comienzan a ser más pequeños? Y el Golfo ni siquiera está escapando de la presión demográfica. La propia tasa de fertilidad de Arabia Saudita ha caído de más de 7 hijos por mujer en la década de 1980 a aproximadamente 2. Mientras que 2/3 de los ciudadanos saudíes aún tienen menos de 35 años.
Una explosión juvenil que se vierte en un mercado laboral que, con o sin miles de millones de petróleo, no puede garantizarles a todos el tipo de trabajo que se les prometió. Incluso la versión más rica del estado de mayoría musulmana está envejeciendo. Simplemente lo está haciendo más lentamente, amortiguada por dinero que tiene una fecha de caducidad. Ahora, pongamos todas las piezas sobre la mesa a la vez, porque aquí es donde un montón de problemas nacionales separados se convierten en algo que parece un único problema civilizatorio. Nacen menos niños. Los adultos más capaces están emigrando. Los gobiernos gastan el dinero del mañana para salir del presente. Las economías recompensan la lealtad sobre el talento. Y debajo de todo, una generación haciendo silenciosamente los cálculos fríos y concluyendo que la jugada inteligente es irse. Durante décadas, la gran ventaja de estas sociedades se suponía que era el tiempo. Una población joven que impulsaría medio siglo de crecimiento. Esa ventaja se está evaporando ante nosotros. La explosión juvenil que debía capitalizarse como un dividendo está, en cambio, chocando contra mercados laborales que no pueden absorberla dentro de economías que no pueden reformarse, dirigidas por gobiernos que no cambiarán. Una población joven es un regalo solo si hay algo que esos jóvenes puedan hacer. Si se les quita eso, una explosión juvenil deja de ser un motor y se convierte en una olla a presión. Y el giro cruel es lo que viene después de la explosión. La generación que no nació no puede pagar las pensiones de la generación que está envejeciendo. En un país sano, una amplia base de jóvenes trabajadores apoya a un número menor de jubilados. Ahora, invirtamos esa pirámide. Menos bebés, graduados que huyen, una cohorte creciente de ancianos, y las matemáticas se vuelven implacables. Menos trabajadores financiando más jubilados. Ingresos fiscales decrecientes distribuidos entre costos de atención médica en aumento. Las propias autoridades de Irán ya han advertido que las muertes podrían superar pronto a los nacimientos. Estos son países que envejecerán antes de tener la oportunidad de enriquecerse, y a diferencia de Japón o Corea del Sur, la mayoría no tiene una profunda reserva de ahorros para amortiguar la caída. Y está llegando en el peor momento concebible de la historia, para ser una sociedad construida sobre mano de obra barata, abundante y poco cualificada, porque la economía global está siendo desmantelada y reconstruida en torno a la inteligencia artificial y la automatización. Las máquinas llegan primero precisamente para el tipo de trabajo rutinario que se suponía que haría una población joven, poco educada y subempleada. Los países que ya están avanzando son aquellos con universidades de investigación profunda, capital ávido de riesgo y el magnetismo para atraer talento global en lugar de desangrarlo. Por cada una de esas medidas, los gobiernos en esta historia se están moviendo en la dirección equivocada. La ola que podría haber sido aprovechada por una generación segura, bien gobernada y bien formada, está, en cambio, rompiendo sobre sociedades que gastaron su dividendo demográfico y tienen sorprendentemente poco que mostrar. Eso es lo devastador. No una bomba, no una invasión, sino un lento y compuesto vaciamiento de la cuna, del aula, de la fuerza laboral y de la fe en el futuro mismo. Durante generaciones, los líderes del mundo musulmán dijeron a su gente que sus números eran su destino, que Dios y la demografía estaban firmemente de su lado, que el futuro, por pura aritmética, les pertenecía. Pero la aritmética acaba de cambiar de bando. Las salas de maternidad están más silenciosas, las salas de embarque están llenas, y los gobiernos que prometieron un mañana glorioso están descubriendo una dura verdad. No se puede gobernar un futuro que ya ha decidido nacer en otro lugar, o no nacer en absoluto.